Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los RPG clásicos. Y estamos aquí una semana más, como siempre, y a mi lado se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Sí, tenía muchas ganas de este programa, tenía muchas ganas de este programa. Ya sabéis que los últimos meses han sido como una locura de lanzamientos y de cositas de las que hablar, pero por fin ha llegado el día en el cual estamos aquí hablando de... bueno, ya eso ya os lo contamos luego. El caso, importante. Ya sabéis que nos gusta, primero, decir que estamos grabando este programa, además de, si lo estáis escuchando pues en podcast o lo estáis escuchando en la radio, lo grabamos en twitch.tv/Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana, en general. Y esto es importantísimo y la gente que viene aquí, pues además de ver nuestras lindas caritas, pues además puede interactuar con nosotros en el chat y demás, que eso está muy bien. Y la segunda cosa es que nos gusta empezar los programas, ya sabéis, preguntando a qué habéis estado jugando. Así que a qué habéis estado jugando en el chat. Y Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? Voy, ¿a qué está jugando? Importante. Está jugando a Void Stranger. Y cuando está jugando significa que llevo 25 horas en 5 días. No has estado jugando, te has estado obsesionando con Void Stranger. Sí, 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 sí. O sea, me lo compré de salida, lo compré el día de salida. En plan de... El día 1 de septiembre salió, yo el día 1 de septiembre, el minuto de salida lo compré. Literalmente. Esto no es una broma, pero no lo empecé hasta el domingo pasado. Creo que fue el domingo, sí. Y bueno, es un juegazo. Es un Sokoban, ¿vale? Es un juego de mover cajitas. En este caso es un Sí. Sokoban. No hay exactamente cajitas, pero funciona igual. Sí. En este caso es más de borras trozos de suelo y los puedes poner en otros sitios donde hay Mm, agujeros, ¿vale? Luego sí que es cierto que hay cosas que puedes mover, pero es más el hecho de borrar cosas para poner cosas. Pero sí que es el Sokoban, ¿vale? Lo que pasa es que va sumando misterios sobre misterios sobre misterios. Es un juego mucho más profundo de lo que parece y mucho mm. más complejo de lo que parece. Como juego de puzzles, como Sokoban, ya es perfecto, ¿vale? Es el mejor Sokoban que he jugado en mi vida. Es uno de los juegos de puzzle más satisfactorios que he jugado en mi vida. Es una cosa Sí, increíble. Tiene solo ya la primera run, y con la primera run me refiero, hay más de una run. Quiero decir, el New Game Plus es un juego diferente. El New Game Plus Plus es un juego diferente. Incluso el New Game, si haces según qué cosas, es un juego diferente. Solo el New Game son 220 niveles y no hay ningún nivel malo, ¿vale? Todos son muy buenos. Pero es que encima luego hay muchos secretos, muchísimas cosas. Hay reliquias secretas. Hay personajes en los que solo puedes llegar a conocer si haces cosas muy concretas. Hay un montón de hay secretos. Hay un una idioma narrativa. codificado que estáis ahí intentando resolver. Sí, es una cosa increíble. Es un juego que tú, si te quieres pasar simplemente la run que parece que va a ser el juego entero, son... Bueno, Jaime y yo, ¿vale? Jaime, nuestro amigo y compañero de Eurogamer, nos ha costado 6-7 horas pasarnos la primera run. Hmm. Pero el juego entero son alrededor de 50 horas. 50-60 horas. Así que imaginaos todo lo que tiene este juego. Una cantidad de secretos, de cosas, de... ¡Buah! La historia de momento ya tiene unos giros, unas cosas súper locas. Es demente. Estoy... Vamos. Estamos obsesionados. Hay unas cosas rarísimas ahí detrás. No sé a dónde va a ir esto, pero está loquísimo. Tengo muchas ganas de seguir, de ver a dónde llega. Porque tengo muchísima curiosidad. Encima cada vez es más profundo y más interesante. Es increíble, me encanta. 10 de 10. Y no me ha dado Y tiempo a no te jugar has a nada estado, más. solo has estado con eso, ¿no? O sea, esta semana ha sido full eso a tope. Pues yo he estado jugando a Void Stranger también, aunque yo no he estado profundizando tanto. Empecé a jugar a Void Stranger básicamente me escuchar a Álvaro hablar de Void Stranger todos los días, ¿sabes? Y ha sido como, vale, voy a empezar a jugarlo. Lo he empezado a jugar. Sí que es verdad que ya se nota que es un juego que va a tener mucha más profundidad que los propios puzzles, pero sí que es verdad que yo todavía no he llegado como a las cosas tan locas que me has estado comentando, pero ya solo el aspecto de puzzles me está gustando muchísimo. O sea, que no es solo... Digamos que no es un juego de puzzles con secreto, pero que los puzzles no tienen valor, sino que los puzzles además están extraordinariamente bien diseñados. Y eso me ha gustado un montonazo. Y luego he estado jugando a Super Bomberman R2, que lo he estado jugando para análisis en Eurogamer, un juego que, pues es que Konami no sabe qué hacer con Bomberman, sinceramente. O Ya. sea, es que entiendo que es un personaje importante y entonces siguen sacando juegos, pero como que Bomberman, Super Bomberman R2, me ha convencido de que los Bomberman como party games no son la solución,
¿sabes? Porque el juego tiene una campañita muy pequeñita, pero muy divertida, que me hace pensar que realmente si se hubieran sentado y hubieran dicho, vamos a hacer un Bomberman arcade, ¿sabes? Vamos a hacer un Bomberman para un solo jugador. Podrían haber hecho un juego guapísimo, pero en lugar de eso han decidido coger como el lado fácil, entre comillas, y hacer un juego online con los modos de siempre y las batallas de siempre y dejar que sea un poco la comunidad la que sostenga eso. Y no me mola nada, me parece horrible. Y luego he estado jugando un poquito más Armored Core porque yo de ese pozo no voy a salir hasta dentro de mucho. Ya. O sea, así un poco a ratitos y como rejugándome las cosas, sacándome puntuaciones y tal, voy a seguir jugando a Armored Core porque estoy total y absolutamente obsesionada. O sea, quizás no es el mejor juego que he jugado este año, pero sí que puede ser uno de los que más me está obsesionando. Absolutamente normal porque tiene una profundidad y unas cosas absolutamente dementes. De hecho, te diría que es uno de esos juegos que quizás sea... Es uno de esos juegos que es igual no es el GOTY, pero es mi GOTY en muchos sentidos. En Sí. plan... Y en Bomberman te diré una cosa, lo que necesita Bomberman, y esto va totalmente serio, es hacerse un Void Stranger, en el sentido de ser un juego sencillo a priori, o sea, ser lo que es Bomberman, ser este arcade sencillito de poner bombas, no sé qué, pero ir avanzando cada vez en direcciones más locas de profundidad, o sea, y meterle narrativa, y meterle giros, y meterle cosas. Es lo que necesitan, no salirse de su fórmula, de lo que es Bomberman, pero luego profundizar más allá en todos los aspectos que no necesariamente son lo que te esperas de Bomberman. Porque creo que una cosa que tienen que aceptar de una vez es, Bomberman es lo que es. Bomberman no te da para girar mucho más allá, O sea, es que es un pero yo no creo, chaval que pone no bombas. sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Yo no creo que no sepan eso, sino que simplemente Konami no le quiere poner el esfuerzo, ¿sabes? Y yo lo veo muy evidente porque este Bomberman R2 es literalmente igual que el Bomberman R que sacaron ya hace unos años. Y es un juego que tuvo reviews muy variadas y tuvo una recepción entre el público extraordinariamente ¿sabes? Y con este ha pasado exactamente. Exacto. Dicen en el chat Santiago MG94 que vuelvan los Bomberman plataformeros de aventuras como Generations. Exacto. Yo creo que esto es lo que necesita Bomberman ahora mismo, ¿sabes? Porque por mucho que le añadas modos Battle Royale, le añadas modos de 64 jugadores, le añadas modos de tal, al final no deja de ser un poco la misma premisa iterada una y otra vez y creo que eso no es como tan guay. Entonces he estado eso y luego... No lo he hecho todavía, pero planeo empezar a hacerlo este fin de semana, jugar a Fade in Afternoon, que es el nuevo juego del autor de The Friends of Ringo Ishikawa, que es así como un Kunio-kun con mucha inspiración yakuza y tal, y tengo muchas ganas, pero todavía no he tenido tiempo, pero seguramente me ponga este fin de semana porque me apetece un montonazo. Entonces, básicamente ha sido esto. ¿Qué tenemos en el chat? Pues mucha gente que está jugando al juego del que vamos a hablar esta semana, así que voy a decir que hemos escogido bien el tiempo para hacer el programa. Luego, Baldur's Gate 3, por supuesto. También Baldur's Gate 3 también está en mi lista de pendientes, ¿vale? Es una cosa que también voy a jugar porque no lo hicimos porque salió en julio y no estábamos haciendo programa, pero que sepáis que en la redacción de Checkpoint se ha hablado de que claramente tarde o temprano va a haber un programa de Baldur's Gate, ¿vale? O sea, esto es una cosa que simplemente hay que hacer. Gente que está jugando a Starfield. Luego Xenogears Plus dice que comenzó Baten Kaitos en Switch, que es verdad que han salido las recopilaciones para Switch de Baten Kaitos, que es este RPG de cartas de la GameCube que es bastante icónico y caro de conseguir en sus versiones originales, así que está guay que lo hayan reeditado, que compré y tal cual precintado lo metí en la estantería porque sabía que esto ahora mismo a mí no me cabe en ningún lado este 2023. Igual, y tengo muchísimas ganas de rejugar, pero... Sí, o sea, yo también. En plan, si hubiera sido, o sea, si tuviéramos un fin de año de estos tranquilitos, en plan que a lo mejor hasta Navidades ya no empieza a haber juegos otra vez o lo que sea, hubiera caído en eso, pero directa, pero es que no, ¿sabes? Entonces, pues bueno, básicamente eso, pero lo he guardado ahí porque es una versión nueva que me gusta tener y creo que es una manera de hacer que mucha gente conozca la saga, que a lo mejor no la conocía de antemano, que eso siempre está guay. Luego, también hay varias personas que están jugando al juego de esta semana, pero también, por ejemplo, Jobsoctoz999 o Esmayao está jugando también a Lies of P. Lies of P no es mi cosa. No es mi cosa porque los Souls-like que no hacen muy bien el aspecto de los jefes, como le pasa a Lies of P,
no son exactamente el tipo de juego que me gusta, pero sé que mucha gente está muy a tope con esto y me parece guay. Y luego Frandom dice, yo últimamente no estoy jugando mucho, pero ando leyendo, tú no necesitas ser un héroe escrito por no sé quién. ¿Quién es no sé quién, Álvaro? No lo sé, creo que es un tal Álvaro Arbonés. Claro, creo que es un tal Álvaro Arbonés. Luego, antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría decir que deberíais ver el programa en Twitch, ¿vale? Los viernes a las 12 de la mañana. Entre otras cosas, porque ganáis contexto y ganáis información que a lo mejor no tendríais de otra manera. Como, por ejemplo, saber que la camiseta que lleva Álvaro hoy se la voy a robar en cuanto pueda, ¿sabes? O sea, si tienes interés de dormir estos días con la ventana de tu casa abierta o con la puerta de tu casa sin cerrar, ¿vale? Quizás notes que una perturbación en la fuerza de tu armario, que es que me voy a llevar a mi casa esa camiseta que llevas puesta porque me parece la leche. Bueno. Vale. Total. Lo entiendo, a ver, es muy buena. Es una camiseta muy buena. ¿Queréis saber qué camiseta es? Pues hay que verlo en Twitch, amigos. Es que es un poco lo que hay. Bueno, dicho esto, hay muchas cosas que decir del juego de hoy. Además tenemos una segundita sección que también me apetece porque llevo como tiempo esperando a ella realmente, ¿eh? O sea, en cuanto se anunció este juego y se anunció la fecha de lanzamiento y vi que más o menos nos iba a caer para hablar con alguien en Checkpoint, dije, hay que ganas de hablar de esto en Checkpoint. Así que, sin más dilación, vamos a poner un poquitito de música y nos vamos a ir a nuestra sección de análisis. Vale, vamos a hablar de una cosa importante y es que cada día reinventamos los términos y eso es bueno, ¿vale? El lenguaje es de las personas, ¿vale? El lenguaje es de sus hablantes y eso está bien. Pero esto también lleva a cosas como que el lenguaje significa diferentes cosas en diferentes contextos, ¿vale? Parodia se utiliza actualmente casi como un sinónimo de sátira, pero en términos de crítica o en general de términos del lenguaje, digamos de lo que sería la crítica en general literaria, de la teoría literaria, de la teoría del cine, la teoría de las artes, parodia no es necesariamente una sátira. Con parodia nos referimos a una obra burlesca, pero burlesca de nuevo no significa que algo sea que haga risa de algo. Burlesco es que hace que es como muy, muy vivido, ¿vale? Porque esto viene del burlesque, sí, y viene de las obras burlescas teatrales que no son necesariamente humorísticas, sino que son un poco ridículas, ¿vale? ¿Veis cómo el lenguaje es complejo y hay que estar aclarando un montón de cosas constantemente, ¿vale? Entonces son obras burlescas que imitan las formas de una obra o género, no necesariamente con humor. Entonces las parodias lo que hacen es coger algo, ¿vale? Una cosa particular, muy concreta, y entonces dicen, ¿cómo podemos coger las cosas que son esenciales de esta cosa, una obra, un género, incluso una persona, una situación, y recrearla de tal manera que puede ser con cariño, puede ser con inquina, puede ser de lo que tú quieras, para que se vea qué es esta cosa, pero que no nos demanden ni quieran pegarnos una puñalada. Esto es una tesitura a la que se enfrenta muchas veces mucha gente del mundo del videojuego, especialmente en tiempos recientes. Claro. Entonces la parodia es esto. No tiene por qué ser un insulto ni tiene por qué ser un intento de hacer de menos al original, pero es cierto que la parodia muchas veces es complicado saber muchas veces hasta qué punto no es una burla, ¿vale? Porque muchas veces juega en este punto un poquito complejo de hasta qué punto esto no es una burla, ¿vale? A veces, de hecho, tiene connotaciones de cariño. Por eso, ya lo hemos dicho, hay veces que una parodia, de hecho, es hecha desde todo el amor que se puede hacer. Y esta es la cuestión. Si vamos a hablar de Sea of Stars, creo que es importante entender que hay una muy buena parte de parodia de los RPGs, de los 16 y 32 bits, en cómo hace el RPG. Pero de nuevo, no es necesariamente parodia en términos de sátira. No hace un humor destructivo de estos juegos, sino que dice, me gustan mucho estos juegos, voy a hacer un juego como estos. Pero vivo en 2023. Sé que tiene fallos. Voy a tomármelo con humor, voy a tomármelo con distancia. Voy a tomármelo parodia. O voy a intentar construir sobre ello, ¿no? Que creo que también es una perspectiva válida. Claro. Y creo que es aquí un poco donde tenemos que entrar a Sea of Stars. También porque lo hacen Sabotage Studios, ¿no? Que creo que son un estudio que, cuidado, les gusta mucho la parodia, ¿no, Paula? Creo que en esto tenemos opiniones. Sí,
Tenemos opiniones porque Sabotage Studios, por si no los conocéis, ya habían lanzado The Messenger, que es un juego que no tengo, no sé cómo decirlo, no tiene absolutamente nada que ver mecánicamente con Sea of Stars, pero que si no os desagrada el género, o sea, es decir, si os gustan básicamente es un juego de acción de scroll lateral, un poco plataformero, ¿vale? Si os gusta el género y os gusta un poco la energía general de Sea of Stars, seguro que os gusta The Messenger, porque es un juego que hace exactamente lo mismo, es decir, tiene el mismo proceso de deconstruir un género, y de esa deconstrucción de género sacas momentos, punto uno, profundísimos, que no te esperabas de ese juego al principio cuando lo empiezas a jugar, y luego momentos graciosísimos, o sea, un sentido del humor totalmente excelente. Entonces, si os ha gustado Sea of Stars, no necesariamente porque seáis super fans de los RPGs y la nostalgia, sino que os ha gustado porque es un juego muy bien construido, creo que tenéis que jugar The Messenger sí o sí o también. Claro. Entonces The Messenger tiene esta cosa de que es una parodia de las plataformas 2D de acción, de los 8 bits especialmente, de las arcades, los 8 bits, especialmente de Ninja Gaiden. Se le nota mucho que bebe mucho de Ninja Gaiden porque al fin y al cabo es en plan de eres un ninja, solo tienes la katana, tienes etcétera, ¿vale? Es muy Ninja Gaiden, pero luego va por su propio terreno para hacer sus propias cosas. Entonces Sea of Star bebe mucho de este rollo y lo que hace es coger un poco, ¿vale? Esto se ha sacado mucho de quicio después de Chrono Trigger para luego hacer su propia cosa, porque no solo Chrono Trigger, ha bebido de muchas otras fuentes. Entonces, mucha gente ha querido verlo como el sucesor espiritual de Chrono Trigger, y creo que esta es la peor posición para hablar de Sea of Stars posible. Porque si tenemos que hablar Sí. de Sea of Stars como un sucesor espiritual de Chrono Trigger, me parece un juego fallido. La verdad, como sucesor Sí, espiritual, me parece un juego sí. fallido. A ver, luego en la siguiente sección modularé un poco esto, ¿vale? Pero en líneas generales estoy de acuerdo. Sí, o sea, yo también tendría que modularlo, ¿vale? Pero me refiero, si nos ponemos estrictos, como, wow, esta obra maestra que define no sé qué, hombre, pues no lo es. Pero si lo definimos como, no, no, espera, es una obra que coge toda esta esencia de juegos de esta época e intenta ser un juego de esta época muy bueno, que es una parodia de los juegos de esta época, intenta ser un juego muy bueno de esta época, espera, este juego es muy bueno. Este juego es muy, muy bueno. Sí. También, también creo que, o sea, yo entiendo que como estudio, decir que tu juego es un sucesor de Chrono Trigger es muy buen enganche de marketing, ¿vale? Sí, Pero si te paras a pensarlo, hay una amalgama de referencias tan vida en Sea of Stars que incluso el propio Chrono Trigger se le queda un poco pequeño. claro. Esta es un poco la cosa. No es. Al final no tiene sentido decir que es el sucesor espiritual de Chrono Trigger, entre otras cosas porque se le queda pequeño. Porque es eso. Bebe de muchos sitios de la época de los 32 bits. Hablaremos de eso después también en profundidad, ¿vale? Y creo que esa es un poco la gracia también de este juego. Es su propia cosa. Y creo que la mejor manera de hablar de Sea of Star es de que es su propia cosa. Crea su propio modo de concebir el JRPG. Y esta es una concepción moderna, ¿vale? Es un JRPG un poco moderno en un envoltorio retro. Si tú lo ves, parece súper retro. La música es retro, la estética es retro. Cómo aborda los combates desde fuera, al principio, es retro. Pero luego te vas dando cuenta de pequeños detalles que son muy modernos. En el sentido de, por ejemplo, los combates no son aleatorios. Ves los enemigos desde fuera y tú decides cuándo vas a pelear y cuándo no, por ejemplo. Hay muchos pequeños detalles como el maná se recupera, por ejemplo, cuando atacas. No te quedas con estas cosas de los Sí. primeros Final Fantasy. Con primeros me refiero a los 10 primeros. De quedarte sin maná en mitad de la nada y no poder recuperarlo es una cosa. No, aquí gestionar el mana a través de los ataques que haces, etcétera, es una Sí. cosa. Son- es un juego que también sabe mucho. Esto es una cosa que me hace mucha gracia porque yo soy total y absolutamente pecadora de esto. Es un juego que es muy consciente que los objetos de curación en los RPGs no se usan, Sí, ¿vale?
Eso es claro. Porque los sientes limitados, porque en algún momento de la historia fueron limitados, entonces no los quieres usar en una cosa incorrecta y tener que reiniciar la partida. Entonces de aquellos barros, estos lodos, entonces no los usas. Y entonces tiene una manera muy inteligente de obligarte a usarlos, que es el sistema de cocina, por ejemplo. Que me parece, o sea, si me permites que haga como un inciso para hablar de esto. El sistema de cocina me parece una muy buena, muy buen resumen de la aproximación que hace Sea of Stars al RPG clásico, porque básicamente hay un personaje que conoceréis, es el mejor personaje, que es cocinero, ¿vale? Entonces se te une un guerrero cocinero al grupo y entonces desbloqueas la mecánica de cocinar. Entonces cuando tú paras en una hoguera, que suele ser como un campamento que hay al lado del sitio de guardar, lo que sea, tú puedes cocinar, pero tú no puedes llevar objetos ilimitados, tú puedes llevar un máximo de 10, o sea, cocinar como 10 platos y llevarlos en el inventario. Entonces, ¿qué pasa? Siempre sueles tener, sobre todo en los primeros compases del juego, más ingredientes que platos puedes cocinar. Entonces, usas los objetos que has cocinado porque sabes que puedes cocinar más. Sí. Es lo que te digo. Y es una solución que por un lado da pie a momentos graciosos, que por otro lado es como entrañable, ¿no? Como dulce, el momento, esto es un poco más contemporáneo, ¿no? El momento Final Fantasy XV de sentarte con los coleguitas y hacer una pizza entre todos porque tal. Pero al mismo tiempo resuelve un problema muy añejo del género. Y creo que esto es una cosa que Sea of Stars aplica a prácticamente todo. Claro, y creo que esto es lo que lo hace ser mucho más moderno de lo que parece. O sea, tiene este envoltorio, como decía, es un envoltorio retro y como muy bien has señalado, no es retro. Es un juego muy moderno en su sensibilidad. Ha aprendido muy bien las cosas que estaban bien de esa época, pero que a día de hoy quizás son cosas que generan unas fricciones que no son necesarias, especialmente porque son fricciones que no son buscadas por parte de los diseñadores. Los diseñadores no buscaban que tú te cogieras las pociones y te las guardaras hasta el final del juego. Es que no buscaban eso, o sea, no querían eso. Pero lo producían un poco sin querer porque por todo el bagaje de los juegos anteriores, sobre todo de pues, unos primeros Final Fantasy que eran un poco más chungos de lo que deberían, sí que llegaron a producir eso. Y este juego ha cogido y ha sabido crear esta sensación diferente y un poco reprogramar tu cerebro. Cuidado. Sí. No es la sensibilidad del JRPG moderno tampoco, porque el JRPG moderno va por otro lado. Pero hay una peculiaridad que es que yo estuve, luego os hablo de esto, pero cuando empecé a jugar Sea of Stars, estuve jugando un poco a Suicoden después. Y es muy difícil jugar a Suicoden después de Sea of Stars, porque dices, jolín, es que faltan cosas, ¿no? O sea, como que todos los añadidos son extraordinariamente pertinentes, encajarían en este juego a la perfección y los echo de menos. Claro, esta es la cuestión y ese viene muy al caso a lo que estaba diciendo precisamente, porque el JRPG moderno ya es otra cosa porque ha ido por otro lado, pero lo que ha hecho Sea of Stars es coger y pensar cómo sería el JRPG de esa época si no hubieran tenido las limitaciones, digamos, y entiéndase aquí cómo lo estoy diciendo, no estoy diciendo que sean tontos, ¿vale? Mentales, no porque sean tontos, sino porque están en un contexto donde es difícil ver fuera de la burbuja, ¿vale? Sí, y de tecnología. Entonces, hacen todo ese ejercicio de construcción y hacen todas las cosas para aplicar una serie de soluciones muy elegantes que dices, wow, pues es que todos los juegos de esa época aprovecharían muy bien estas cosas. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Sabes cuando sale un juego de ahora? En plan, de sale un trailer del juego, de un juego, sale un juego, y la gente dice, es que se ve un juego como... es que este juego se ve como de PlayStation 2, ¿vale? Y mentalmente esa gente realmente piensa que se ve como un juego de PlayStation 2, pero cuando tú miras un juego de PlayStation 2 tú te das cuenta de que no se parece absolutamente en nada a un juego contemporáneo. Lo que pasa es que tú lo estás comparando con la visión mental que tú tienes de cómo eran los juegos de PlayStation 2. Sí. Creo que Sea of Stars te hace eso con los RPG clásicos, en plan de... Sea of Stars se siente como se sentía para ti en el año 2000 jugar a un Final Fantasy. Pero si lo juegas ahora con la perspectiva del presente, pues claramente le faltan cosas y le falta un poco de... Y jolines, ser capaz de hacer eso creo que es muy interesante. Dicho esto, no hemos dicho de qué va el juego ni nada parecido. Sí, porque igual es la parte más... O sea, si te lo tienen que vender el juego por lo que va, igual es la parte más endeble de entrada.
No la parte Yo más tengo un par de endeble del pegas, juego. yo tengo un par de pegas con la trama, no obstante, ¿eh? Y es Sí, uno yo de los también. motivos por los cuales me parece que Chrono Trigger, o sea, que se queda un peldaño por debajo de Chrono Trigger, porque me parece que O lo sea, verdaderamente interesante de Chrono Trigger es la historia, y creo que aquí a veces pasan cosas. el juego trata de... Es básicamente, manejas a dos chicos muy jovencitos, o es un chico y una chica, son niños del solsticio, básicamente una es la chica de la luna, o el otro es el chico del sol, y juntos tienen la capacidad de crear eclipses, básicamente, o sea, su poder es el poder pues, de las dos cosas en conjunto, y con eso son capaces de enfrentarse a pues, monstruos de otra dimensión, por ponerlo un poco así a lo bruto, ¿vale? Y tienen el deber de proteger a su mundo, ¿vale? Esto es un poco en términos gruesos. Y entonces ocurren una serie de cosas en su academia y tienen que ir a visitar el mundo y tienen que enfrentarse pues al gran malo que aparece de la nada. Luego por supuesto tiene muchos giros que le dan mucha más profundidad al tema y un poco mi problema con esto es que toda la profundidad del tema viene de cosas completamente ajenas a los protagonistas que están ahí un poco como, ah, mira, están ocurriendo cosas, no tenemos absolutamente nada que ver, nos cambias por un par de piedras y todo sigue ocurriendo igual. Sí, básicamente los protagonistas que se llaman Valerie y Zale son... Valerie es como la niña del solsticio de invierno y Zane es el niño del solsticio de verano, digamos. Entonces, es como que él tiene poderes solares y ella tiene poderes lunares. Entonces, al principio del juego, muy bien intencionadamente, el juego te dice cuál de los dos quieres ser. ¿Vale? A pesar de que esto se puede cambiar más adelante. ¿Qué pasa? Que al hacerlos y el otro está como o sea, el otro está en la party, ¿vale? Pero en teoría no es como el que mueves por los mapas, a pesar de que en combate sí que lo controlas. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser el personaje en el que el juego quiere que te proyectes, ambos tienen la misma personalidad y los diálogos entre ellos son muy estúpidos. Sí. En plan, había potencial para explorar una relación entre dos niños que han vivido circunstancias muy similares y que se han enfrentado en ocasiones por ello a situaciones injustas y que tienen al final una problemática que prácticamente nadie más en este universo tiene, y el juego lo desperdicia muy fuerte queriendo hacerlos muy blanquitos y muy intercambiables. Entonces, casi todo el interés narrativo viene de los personajes que hay alrededor, ¿vale? En plan, está Garl, que es lo que hemos dicho, el cocinero guerrero, que es la mejor persona del mundo y que le quieres un montón porque es súper inocente y súper dulce y pues luego pasan cosas. Ahí, justo al principio del juego, por no hacer muchos spoilers, conoces a unos piratas y cada uno de ellos tiene como un gimmick y son muy graciosos. Y luego conoces a una especie de ninja que también tiene como mucha personalidad y tal, pero lo que son, digamos, el núcleo de la trama, que son los dos protagonistas, es lo que más vacío está de todo el juego. Y a mí eso me parece muy frustrante. Y ese es un poco general el problema del juego, de literalmente los podrías cambiar por dos piedras y no pasaría nada, porque no tienen tampoco un crecimiento como personas, no tienen un desarrollo como... Todos los demás personajes tienen un desarrollo, porque tú ves a Carl, ves a Serai, ves a los demás, ¿vale? Y sí que es como los ves desarrollarse, ves que tienen una serie de fricciones, ves que tienen conflictos, ves que tienen cosas que si quieren, no quieren, que tienen confrontaciones, que estos dos son como... Me gusta, no me gusta, sí, no, pa. Y es... Ya está, son una nota, nunca son... Ay, me encanta, por cierto, hay una cosa muy graciosa de Sea of Stars, es que hay un personaje, se llama Yolande, que es una Ay, pirata, que es la única de todo el juego que sabe que está dentro de un videojuego. sí, Yolande mola mucho. Y tiene un apellido larguísimo. Sí, y es literalmente lo más gracioso del universo, porque ninguno sabe que está en un videojuego, pero ella sí. Entonces hace como todo el rato comentarios de dentro de videojuego y los demás están en plan de ¿qué? Y ella, nada, no te preocupes. Y es literalmente lo mejor. No sé. Y eso es un... No sé cómo... son como... Mira, justo, Manual Caps, son como las respuestas predeterminadas que te ofrece el smartwatch cuando recibes un WhatsApp. ¿Sabéis cuando contestáis un correo en Gmail y Sí. el Gmail te ofrece respuesta bien, vale, de acuerdo, bien, ¿y tú? ¿Sabes? Es esto. Entonces, es un poco frustrante en ese sentido porque
el juego tiene tanto peso en la historia, hay tantas cinemáticas, hay tantos diálogos, hay tantos momentos en los cuales se podría haber sacado partido de lo que son realmente estos personajes, que duele un poco ver que en ningún momento espabilan, ¿sabes? Y dicen, venga, va, tal. Entonces eso no me mola mucho. Y luego, me gustaría, bueno, ¿por dónde seguimos este análisis? A ver, yo creo que aquí es donde sí hay que seguir un poco diciendo que todos los elementos secundarios del juego están un poco metidos en un calzador, creo yo. Sí, Por terminar de hablar de un poco lo que oscurece un pelín el juego también. sí. Creo que los elementos secundarios del juego son un poco chunguetes. En plan, el juego de mesa que han metido. Entiendo que los Ay, a minijuegos mí me gusta. a mí me parece bastante tosco, lo siento. Está diseñado como el culo, lo siento. Sea, el problema es que el juego no te lo explica. O sea, ¿sabes? O sea, rollo, el tutorial es como, bueno, ok. Entonces no te enteras de nada, pero cuando te enteras el juego está gracioso. A ver, está gracioso, pero si para enterarte necesitas estar practicando dos Sí, tres eso, horas para claro. enterarte cómo es, Efectivamente. Sí, me sí. parece bastante mal, la verdad. Me parece un poco Te regulinchis. entiendo. Y Te en entiendo. general las cosas secundarias son un poco así, pero creo que lo más terrible es, no terrible de fastidiar el juego, pero sí terrible de, no tendríais que haber cogido precisamente esta tendencia de los videojuegos modernos es, tienes que conseguir todos los coleccionables para ver el final del juego, que es como, Vale, yo uy, estoy en desacuerdo con esto por una cosa, pero la cosa os la contaré en la segunda sección. lo ¿Vale? siento, pero yo eso de, no, busca todas las conchas del juego, ¿te has perdido alguna? Sí, Bueno, lo ahora ponte a entiendo. buscar en todo el Vale, lo juego hasta entiendo. encontrarla. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. O sea, no creas que no lo entiendo, pero luego quiero hablaros de una cosa por la que creo que lo han escogido así y por lo que a mí no me parece realmente mal que lo hayan hecho así, a pesar de que entiendo que es un poco, bueno, Mira, tal. yo maté a Ozma en Final Fantasy IX, pero la maté por pajero, no porque nadie me obligara. Ya, ya, bueno. Dicho esto, ¿qué más? ¿Qué más? Me Eh, gustaría hablamos un poquito del combate. sí, por favor, creo que el combate es importante porque creo que es lo más, junto con el movimiento, que es muy interesante, pero también es un poquito, bueno, no es spoiler porque al fin y al cabo esto es una crítica, ¿no? También ponernos en contexto, creo que es lo más interesante del juego, lo que más llama la atención. El combate es muy salsoso. Es otra cosa, es que este juego hace muchas cosas que yo no sabía que se podían hacer, como por ejemplo hacer un sistema de combate que es perfecto para la gente a la que le gustan los juegos por turnos y para la gente a la que no le gustan los juegos por turnos. Literalmente. Porque... ¿Vale? Sí, No bueno, sé explícalo. cómo, pero... No, no, di. Ah, vale, no, es perfecto porque requiere cierto nivel de estrategia a la vez que sigue siendo un juego por turnos. Para empezar, te indica en todo momento cuándo va a atacar cada enemigo, lo cual le quita cierto peso bueno, simplemente esto está siendo como un caos o está siendo... Te pone un indicador, sabes cuándo va a atacar cada enemigo, pero cada vez que va a atacar un enemigo con un ataque poderoso, en plan de este enemigo va a hacer un ataque súper chungo de la muerte. Te ponen una serie de iconitos debajo del contador. Por ejemplo, te pone un veneno, una luna y un sol. Eso significa de si le haces un ataque de luna, un ataque de sol y un ataque de veneno, le interrumpes el ataque y ya no haces ataque. Entonces, con eso puedes interrumpir ciertos ataques, solo los especiales, y con eso añades una capa de también de estrategia al conjunto y de puzzle en cierto modo, porque los bosses se convierten en un puzzle. Muchos bosses son puzzles de cómo ordenas los ataques para interrumpir ciertos movimientos que sabes que no puedes permitir que entren. Y esto también se profundiza en el momento que tienes que tener en cuenta que los golpes normales generan bolitas de mana que hacen que puedas hacer ataques cargados. Los ataques cargados lo que hacen es que potencian los ataques de cada personaje, pero hacen que hagan ataques elementales de su tipo. Pues si eres el niño de la luna o la niña de la luna, pues haces ataques lunares. Si eres el niño del sol, haces ataques del sol. Si eres una ninja del veneno, pues haces ataques de veneno, ¿no? Pues cosas así. Y además, los ataques son de un tipo determinado según el arma, que son, aquí sí que es muy sencillo, es o contundente o afilado. No hay más. Entonces tienes que tener en cuenta estas pequeñas cositas y tienes que ir combinándolas, ¿vale? Además, si haces un ataque normal, sin cargarlo ni nada, ni es una magia, recuperas mana. Entonces, si tú vas teniendo en cuenta todas estas cosas, te das cuenta de, uy, espera,
Que es que aquí los turnos tienen sentido, no es simplemente de atacar, 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 no, es, wow, venga, voy a empezar haciendo todas las magias porque luego puedo recuperarlas atacando normal y recupero el maná y luego no sé qué y luego no sé cuántas, o empiezo haciendo este ataque porque no sé qué, entonces dejo estos débiles y no sé cuántas y elimino a este, porque aquí por ejemplo el orden en el que acabas con los enemigos importa, o a veces priorizar a uno y dejar de priorizarlo porque otro te va a hacer un ataque es muy importante. Es un juego que de verdad le da mucha importancia al combate y cómo lo abordas, a diferencia de muchos juegos en combate por turnos, que es por turnos porque, bueno, algo hay que hacer, supongo. Dicho esto, es un... O sea, a ver, a mí lo que me gusta es que ¿cómo decirlo? Creo que es un combate en el que estás tomando todo el rato microdecisiones, pero son microdecisiones muy pequeñitas, en el sentido de que a lo mejor no necesitas sí o sí tomarlas todas, pero tienes opción a cómo hacer un managing muy, muy exhaustivo de lo que viene a ser el combate. Entonces esto está muy bien, pero por otro lado, creo que también puedes jugar de una forma fundamentalmente más sencilla, primero porque es muy evidente cuando los enemigos van a hacer ciertos ataques, entonces eso te permite prepararte para ello. Y segundo, porque una cosa que me gusta mucho a mí del juego particularmente es porque todos los ataques pueden mejorarse pulsando, o sea, con una especie de minijuego de ritmo que básicamente es que si pulsas un botón, o en ciertas ocasiones son varios botones o hay ritmos diferentes, pero la norma general es si pulsas un botón cuando el personaje está golpeando al enemigo haces más daño. Sí. Y si cuando te van a pegar pulsas el botón, te proteges y te hace menos daño. Es una tontería, pero no es una tontería en absoluto. Sí. Que hace que... No, o sea, elimina este componente un poco pasivo durante el turno del oponente del combate por turnos. Sí. Esto viene de Mario RPG. Cuidado, no es una cosa que se hayan inventado ellos, no es en plan de wow, se han inventado aquí, han inventado la rueda. Pero, Spoilers de mi sección. Ah, bueno, pero quiero decir que es parte de la gracia. Luego no voy a profundizar, simplemente viene de Mario RPG y viene de todo lo que tal. Pero combina muy bien con todo lo demás, porque por ejemplo también lo hace evolucionar pues con otra serie de poderes que hace que se combine en otra serie de elementos y otra serie de pequeñas cosas. Hay personajes que si hacen esta cosa añaden un segundo poder elemental en el segundo golpe. Hay pequeños giritos en todas estas mecánicas que están muy bien, la verdad. Es un juego que ha mimado mucho todos los aspectos de combate. Luego lo han llevado también, por ejemplo, el movimiento, como decía antes, porque el movimiento, esto no es el clásico RPG de simplemente te mueves y ya está. Cuando estás en los escenarios han metido pequeñas cosas, como por ejemplo los ganchos, han metido pequeños puzzles que siempre tienen que ver con moverte por el escenario, lo cual me recuerda mucho a Lufia 2, que era un juego donde también había mucho de esto. Es que es un juego que bebe muchísimo de los juegos de esa época, no solo de Chrono Trigger, y cualquiera que me diga, no, es que solo bebe de Chrono Trigger, bebe mayoritariamente de Chrono Trigger, lo siento, me he fumado la mayoría de juegos de esa época, es que te los puedo decir, es que hay muchísimos juegos aquí, no solo Chrono Trigger, hay mucho Chrono Trigger, pero es que hay muchísimo de muchísimos juegos. Sí. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poco de esos juegos? ¿No? Hombre, hay que ir o qué. Igual no es mala idea coger y decir, bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo va la movida, ¿no? Así que podemos poner un poquito de música y pasar a la siguiente sección. Venga. Como decíamos, Sea of Stars es un juego que tiene influencias de muchos juegos, sobre todo son juegos de la época de la Super Nintendo y sobre todo son juegos de la época de la PlayStation también más marginalmente.
Pero es una amalgama de referencias que lo que busca es como unirlas todas, crear como un concepto de lo que es el RPG clásico e iterar sobre ello añadiéndole ciertas cosas que son más pertinentes a día de hoy. Entonces, nos parecía interesante hacer una pequeña recopilación de juegos que creemos que tienen gran influencia sobre el juego por varias cosas. La primera, porque si os ha gustado Sea of Stars, es bastante probable que los juegos de esta lista os gusten. Y porque creemos que es interesante salir un poco de es que es como un Chrono Trigger y pensar un poco en juegos a lo mejor un poco más desconocidos, a lo mejor con menos culto alrededor de ellos, pero que también son importantes y que han sido piezas claves en el desarrollo del RPG clásico contemporáneo, digamos. Entonces, yo aquí venía a hablar de Suicoden. Yo lo siento, ¿sabes? O sea, todo este programa era una tapadera, ahora me quito la caeta, ¡fum! Venía a hablar de Suicoden. Vale. Suicoden es un juego de PlayStation, es un juego... bueno, salió también para Sega Saturn y demás, pero yo creo que fundamentalmente la versión que se conoce en Occidente es la de PlayStation. En las regiones PAL se lanzó en el 97, pero es del 95 en Japón, y esto también es relativamente importante porque entre el 95 y el 97 las sensibilidades cambiaron un poquito al respecto de estos videojuegos, y a mí me da la sensación de que a lo mejor puede ser uno de los motivos por los cuales el juego no caló tantísimo, pero a mí me parece que hay una muy evidente influencia consciente o inconsciente de Suicoden en Sea of Stars, y en parte la veo por la manera en la que Suicoden plantea su trama. Suicoden básicamente es una saga de RPGs de Konami, ha tenido una historia muy compleja, ¿vale? Entonces a lo mejor no merece la pena. Hay 5 títulos principales, luego hay unos cuantitos spin-offs que yo creo que casi los mismos, hay uno táctico, hay uno de cartas que no salió nunca en Occidente, el de Nintendo DS me ha dicho que está bien pero no he llegado a jugarlo, o sea, sí, muchas cosas. Pero creo que lo importante y lo relevante de Suicoden es que siempre plantea su conflicto como una cosa un poco moralmente gris. Creo que es una cosa que intenta hacer este Sea of Stars. No siempre le sale, aunque hay puntos, tiene puntos, ¿vale? O sea, no creo que lo haga excelente, pero creo que a veces sí le funciona. Que es como, pues por ejemplo, si piensas en Dragon Quest, ¿vale? Como pensar en saga de RPG japonesa, que en la saga en el tiempo de PlayStation lo estaba petando a tope. Si piensas en Dragon Quest, siempre hay un malo, malísimo malote y unos buenos, buenísimos buenotes, ¿no? Que tienen que salvar el día. Y esto es una dinámica que se repite en muchos RPGs, desde Final Fantasy, aunque Final Fantasy suele subvertirlo a mitad de trama, hasta cosas más recientes. Pero Suicoden plantea desde el principio su mundo como una cosa un poco gris, porque básicamente nosotros somos el hijo de un importante soldado de la Guardia Imperial, es decir, somos una persona con privilegios dentro de la sociedad, que cuando tiene que heredar el puesto de su padre se da cuenta de que el imperio está un poco podrido por dentro y que tiene consecuencias muy, muy, muy terribles respecto a la gente de a pie. Pero en todo momento nosotros somos unos privilegiados respecto a ese sistema. Y creo que eso te pone en una posición muy interesante a la hora de plantear tomar todas las decisiones, que en este caso son decisiones exprimidas, que tomas en Suicoden, opciones de diálogo directas. Porque claro, por un lado el sistema corrupto te beneficia, pero por el otro lado estás viendo la grandísima injusticia que es tanto para la gente de a pie como para tus compañeros de equipo, ¿vale? Entonces esto creo que es una cosa importante. Claro, y creo que Suicoden hace bien en el hecho de... Incluso los malos muy malos tienen razones para creer que lo que hacen está bien y te pueden llegar a convencer de que lo que hacen está bien, a ti como jugador, de que lo que hacen está bien. No es un juego que en ningún momento pretenda hacer ver de... No, pero en el fondo son malos y en el fondo tú eres el bueno. Es en plan de... Todo el mundo tiene aquí razones para hacer lo que hace, ¿vale? Y sí, esto significa poco... que incluso la gente que está cometiendo literales genocidios tiene motivos detrás para hacerlo. Quizás sean motivos horrendos, pero cuidado, sí, son motivos. Salvo un personaje del juego que le odio fundamentalmente porque una cosa que le hace a uno de mis personajes favoritos, ¿vale? El resto, creo que son un poco villanos magneto, ¿sabes? En el sentido de que, vale, tus formas ciertamente no son y generan cosas muy malas, pero puedo ver de dónde vienes y me puedo ver acabando en esas circunstancias, ¿vale? Entonces creo que esto es como muy interesante. Vale.
Eh, porque te decía antes que no estoy tan en desacuerdo con el tema de los coleccionables de Sea of Stars, porque para desbloquear el final verdadero, digamos, de Suicoden, tú tienes que reclutar a los 108 personajes jugables que hay en el juego. Hay 108 personajes jugables que se pueden unir a tu party. Todos ellos tienen historias, algunas historias son cortitas y no dan para mucho, algunas historias son largas y tienen verdaderamente complicaciones. Entonces, me gusta mucho porque cuando juegas Suicoden para hacerte las 108 estrellas, juegas de una manera fundamentalmente distinta a cuando simplemente juegas para ver a dónde llegas. Y creo que es esta segunda partida de Suicoden, la partida completista, la que te hace primero a como entender de verdad su universo y segundo, disfrutar de verdad del sistema de combate. Entonces, no es el caso en Sea of Stars, porque me parece que ciertas cosas que te pide Sea of Stars para el final verdadero no te aportan esta profundidad extra, pero entiendo lo que querían hacer, aunque a lo mejor no está bien hecho. O sea, yo en Suicoden me parece increíble, porque además son dos runs diferentes, como bien dices. La run normal, donde tú simplemente estás jugando y a ver dónde llegas, es una cosa, pero la run de las 108 estrellas es una run absolutamente increíble, donde básicamente el juego está diciéndote, bueno, se vienen cositas al canal y vas a ver otras cosas. Y literalmente lo que te está diciendo es, no, pero es que cada cosa que vas a descubrir es también un paso más cerca de una cosa más grande, pero además es una cosa en sí misma, no es un coleccionable. El problema es que aquí es un coleccionable, literalmente. Pero en Sea of Stars, me refiero, es un coleccionable sin más. Pero en Suicoden no, en Suicoden es una persona con su propia trama, pero sus propias tramas. Y luego interviene en la propia trama principal de una manera específica. Entonces eso es lo que le falta a Sea of Stars. Si querían hacer esto, que me parece una muy buena idea, tendrían que haber cogido lo que hace Suicoden, que es precisamente el... Vale, ¿quieres hacer la ruta de las estrellas? Vale, pues haz que sea como la ruta de las estrellas, de cada cosa que tienes que hacer para llegar al final te mete nuevas cosas a la historia, ¿sabes? Son personajes que se involucran, que se meten, que... Y además eso ayudaría a que el protagonista tuviera personalidad, que es una cosa, los Suicoden, los protagonistas siempre han tenido mucha personalidad, siempre han sido personas opinionadas, o sea, en Suicoden, en otra cosa no, pero el protagonista no se calla, o sea, es el plan de... Sí, y a veces sí, no o para su sea, bien. yo entiendo que es un punto muy difícil de alcanzar, ¿vale? Y a lo mejor no necesariamente lo alcanza bien, pero entiendo que esa era la intención y siendo esa la intención, también es un juego con una escala distinta, es un juego hecho por 13 personas, o sea, vale, creo Sí, no, a ver. que se puede entender un poquito más que si lo hiciera un Dragon Quest que diría, venga, hermanos, a dormir, ¿sabes? No, Entonces, sí. este era todo mi punto, pero entiendo también lo que dices y estoy de acuerdo. Dicho esto, Dicho eso, cuando salga Suicoden 1 y 2 HD Remaster, si no lo quieres jugar emulado o no tenéis una PlayStation con el juego, jugadlo todos a Suicoden 1 y sí, 2 HD efectivamente, Remaster. yo el 2 me lo voy a jugar en el HD Remaster, o sea, el 1 como lo tengo reciente, pues tal, pero el 2 me lo voy a jugar en el HD Remaster, vamos, no vais a saber ni por dónde os ha venido la chapa el Suicoden. Dicho esto, dos cosas, ¿vale? Tengo dos cosas más sobre Suicoden, perdón, porque es que creo que he hackeado la sección con Suicoden, pero la primera es que para contrarrestar una trama bastante grave, básicamente Suicoden hace lo mismo que Sea of Stars, que es crear un universo que es como muy colorido, muy vivido, muy lleno de magia y con unos enemigos bastante peculiares y bastante graciosos. Mi parte favorita de Suicoden es que a pesar de que tú estás hablando de cosas más grandes que de la vida todo el rato y tomando decisiones drásticas y entrando en conflictos con la gente a la que más quieres, luego los enemigos son hormigas con bandana y espada o conejos malos, ¿sabes? Y entonces sí, creo que eso es muy gracioso. Y creo que Sea of Stars hace básicamente lo mismo. Los enemigos zombies son súper graciosos, los enemigos que son plantas son súper graciosos también, hay como muchos animalillos, muchas cositas que se ven como de RPG de fantasía que me parecen muy dulces y creo que aportan mucho, ayudan un poco como a destensar el mal incipiente que hay. Dicho esto, las hormigas que llaman más hormigas son súper graciosas porque cuando las hormigas llaman más hormigas, puedes ver a más hormigas con bandana y con lanza. Que
creo que es una funcionalidad muy importante de Suicoden, ¿sabes? O sea, si tú te enfrentas a 2 hormigas y llaman a cada una 2 hormigas más, ahora ya no estás viendo solo 2 hormigas con bandana y lanza, sino que estás viendo 6 hormigas con bandana y lanza. Y eso mejora sustancialmente tu experiencia de juego. Luchad conmigo en esto. Bueno, básicamente el creador de Suicoden hizo un sucesor espiritual que se llama Eiyuden Chronicles. Va a salir una nueva entrega el año que viene. Hay una que ya está para Switch, para PlayStation y demás. Si alguien quiere hacerme un estupendo bizum de 35 euros para que me lo compre y lo juegue, pues me parecerá bien. No es broma, pero algún día lo tendré que jugar. Sí, no, a ver, técnicamente el que ha salido es más como un spin-off previo a el juego en sí, porque el spin-off pero se llama distinto. Sí. Porque es otra cosa. Pero se llama distinto porque no tiene la licencia, básicamente. Sí, pero no, me refiero al spin-off del nuevo juego, o sea, porque no es vale. no es como un Suicoden aún, o sea, no es el estilo de juego de Suicoden, es como un... sí, es como precuela. Sí, es una precuela y no es el mismo género, es otra cosa diferente, ¿vale? El nuevo sí que es un Suicoden, con otro nombre, o sea, Eiyuden se llama. Sí, lo quiero jugar igualmente. Entonces, no, sí. Eiyuden Chronicles 100 Heroes, ¿vale? Sí. Va a ser exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Vale. Otro juego que es influencia, y de hecho lo he buscado, y no solo yo pienso que es influencia, sino que el propio estudio lo cita entre sus principales influencias, es Illusion of Gaia, que es un juego que de hecho solo se llama Illusion of Gaia en Estados Unidos, porque es Illusion of Time en Japón, que teniendo en cuenta que son franceses, bueno, lo que sea, ¿no? Sí, pero bueno, es un RPG de Super Nintendo que la verdad es que es bastante peculiar, sobre todo en su ambientación, porque básicamente está ambientado como en un siglo XVI, un poco fantasioso, en el cual, yo que sé, hablan de Cristóbal Colón y movidas así, pero luego puedes explorar todo el mundo y puedes ir a la muralla china, puedes ir a las pirámides y demás. Y básicamente va de que el protagonista es el único superviviente de una expedición a la Torre de Babel, que han ido como un mogollón de gente y ha pasado algo muy gordo, se han muerto todos menos él, que ha vuelto pero no se acuerda de absolutamente nada. Y entonces tienes que ir resolviendo un poco a poco qué es lo que ha pasado, y entra pues un contacto con las fuerzas oscuras y con una diosa llamada Gaia. O sea, es que realmente es como muy, muy extraño de explicar, ¿vale? Pero Illusion of Gaia la verdad es que mola muchísimo. El combate es un poco árido para el día de hoy, pero tiene una cosa muy chula, que también es una cosa como muy de Sea of Stars, que es que hay muchos personajes jugables, pero tú solo puedes tener a 3, si no me equivoco, en tu party. Pero hay zonas que están pensadas para que necesites algún personaje concreto para pasártelos. Entonces el juego te obliga, entre comillas, a probar todos los personajes o a asimilarte al tipo de juego de todos los personajes para pasarte ciertas zonas. Y generalmente cuando haces eso te das cuenta de que a lo mejor este personaje que super habías subestimado, realmente tiene muchas posibilidades y aporta mucho a tu estrategia en general, y creo que eso es una cosa muy guay, que Sea of Stars también intenta hacer todo el rato. Creo que lo más obvio es como que cuando conoces a la ninja empiezan a aparecerte muchos enemigos débiles al veneno, que es el tipo que ella tiene, para que la pruebes y quieras jugar con ella y entiendas cómo funcionan sus movimientos y demás, pero lo hace más veces y es muy, muy interesante. Es muy guay. Además, añado que si os gusta Illusion of Gaia, tienes que jugar Terranigma, que es básicamente Illusion of Gaia, pero con un sistema de combate que aún hoy es absolutamente increíble. Álvaro, ¿cuándo vas a revivir tu Super Nintendo para que juegue al Terranigma? Si es para jugar al Terranigma, ahora mismo voy. Dejo pues el programa aquí. Te lo dije. Claro. O sea, hay una cosa aquí, en plan de entre bastidores, que es que ahora tiene una Super Nintendo, yo no tengo una Super Nintendo, llevo diciéndole que rescate su Super Nintendo mogollón de tiempo porque quiero jugar a cosas de Super Nintendo y no me hace caso. No, sí, no, la resucito ya, que hay que jugar al Terranigma. Claro. Vale. Ahora sí, abrimos el melón. Super Mario RPG, pero... Porque Super Mario RPG, vale, ok. Pero Mario & Luigi Superstar Saga. O sea, es que... Tal cual lo juegas, si has jugado la saga Mario & Luigi, te ves la tostada ya. ¿Por qué? Pues por esto que hemos dicho antes, de que tanto Super Mario RPG como Mario & Luigi Superstar Saga introducen el tema de que los ataques sean interactivos y que puedas hacer más daño pulsando ciertas combinaciones de botones a un tempo concreto. Pero es que literalmente, ¿vale? Los ataques principales, tanto de Zail como de Valer, porque Zail tiene... es como una bola de fuego que si lo mantienes pulsado se va haciendo más grande, pero si lo mantienes pulsado demasiado
se hace más pequeña, entonces tienes que encontrar como el tiempo justo. Y el Moonerang de Valer, que es básicamente, pues eso, un boomerang que tú vas pulsando y si lo pulsas en el tiempo concreto lo devuelves y puedes hacerle varios golpes en cuanto a, según cuántas veces consigas devolverlo. Son literalmente los primeros ataques que desbloquean Mario y Luigi en Superstar Saga, ¿sabes? O sea, porque lo que pasa es que el Moonerang, en lugar de ser un Moonerang, es una concha de Koopa que lanza Mario, y entonces tú la vas devolviendo y cuantas veces la devuelvas, pues le haces como más daño al oponente. O sea, son literalmente los mismos ataques. Entonces, cuando empiezas a jugar, si lo has jugado, dices, vale, ok. Y que lo recuerdo un pelín más difícil de devolver, pero ya. Es mucho más difícil de devolver. Sea of Stars es muy permisivo con los prompts porque sabe que tampoco, yo qué sé, tampoco viene aquí a plantearte un reto, pero claro, en esta época no pensaban en ello y devolver la concha es dificilísimo. ¿Vale? Por eso. Pero otra de las cosas guays que toma Sea of Stars de Super Mario RPG es el hecho de que no hay combates aleatorios. ¿Sabéis que a la gente le encantan los combates aleatorios? Que todos los RPG los ponen. A mí me parece la peor cosa del mundo. Y una de las cosas que hace muy amable la experiencia de Super Mario RPG es que a pesar de que se fija en los juegos de Square que estaban haciendo para esa época e intenta sacar como en el análogo de Mario, tiene la bondad de ponerte a los enemigos del mapa y si quieres te pegas con ellos y si no, pues no te pegas con ellos. Y creo que está muy bien. Sí. Creo que es lo mejor quería que puedes mencionar, hacer, también te sí, digo. no quiero pasarme de tiempo, pero quiero decir que quería mencionar Golden Sun, ¿vale? Porque Golden Sun, ya sabéis, estos dos juegos de Game Boy Advance, que nunca es una saga que nunca va a volver, que pedimos en todos los Nintendo Direct y que yo ya no me ilusiono. Porque... Yo iba a decir un juego que todos sabemos que pronto va a tener una secuela. ¿Qué va? No va a pasar nunca, no me voy a hacer ilusiones. Hasta que no lo vea, o sea, esto es como lo de Edge firmando con AEW, Álvaro. Hasta que no lo vea, hasta que no lo tenga en mi casa, yo no me voy a creer que va a firmar con la AEW y se une al Bullet Club. Ya verás. Que no. Bueno, entonces, no quiero pensar, o sea, hasta que no tenga el juego en mi casa, en mi consola y lo esté jugando, no me voy a creer absolutamente nada que se diga de un revival de Golden Sun. Pero la verdad es que son dos RPGs muy chulos para Game Boy Advance, que a pesar de ser estéticamente lindísimos, tienen cosas con la historia y tienen una trama chula, tienen unos personajes chulos y tal. Pero a mí lo que siempre me ha fascinado de Golden Sun es el universo. El que, como os decía en Sea of Stars, es un universo que se siente muy lleno de magia, de pequeñas ciudades, cada una con sus características, mapas muy diferentes entre sí. Creo que es un juego muy agradable de jugar en cuanto a la sensación de descubrimiento, que en teoría no es a lo que va. Y entonces creo que no hay tantos paralelismos realmente entre un juego y otro, pero sí que creo que si os gusta Golden Sun por la vividez de su universo, os va a gustar necesariamente Sea of Stars porque son muy hermanos en eso. Creo que Golden Sun es como el último gran juego, gran JRPG de esa época, como el último, el que demarca un poco el final de los conocidos, grandes juegos de esa época conocidos. Luego hay grandes juegos de este estilo, ¿vale? Pero ya es como se van por otros lados o no son tan conocidos. Y por ahí es donde se asemejan. Pero creo que Golden Sun ya inicia el irse por otros lados, que luego seguirán los juegos de DS por otros derroteros un pelín diferentes. Y esto es cierto. Entonces sí que guardan parecidos, pero Golden Sun ya empieza a irse por otros lados, un poquito diferentes. Un poquito diferentes también, que es un poco también por donde empezarán a ir otros juegos como, yo que sé, los Fire Emblem modernos beben de Golden Sun, por ejemplo. Que se dice poco. Sí. Y ahora para cerrar vamos a abrir el melón. El melón de Chrono Trigger. ¿Se parece Sea of Stars a Chrono Trigger o no? Vale. A ver, Chrono Trigger es un juego del que a mí me cuesta mucho hablar porque me parece un juego un poco inverosímil incluso a día de hoy. Es decir, yo no soy súper fan de Chrono Trigger, no soy de estas personas, pero sí que es verdad que cuando piensas que el juego se lanzó para Super Nintendo en 1995, es ciertamente una locura. O sea, no sé, ¿sabes? Entonces, por eso, esto es lo que decía yo antes con Suicoden, que aunque Suicoden es del 95, se lanzó en el 97 y en el universo post-Chrono Trigger entiendo que su propuesta a lo mejor no le entrase a mucha gente. Pero bueno, básicamente Chrono Trigger no hace falta ser tampoco un genio, pero bueno, va de un grupo de chiquillos que viajan en el futuro sin querer y se encuentran con que va a pasar una cosa malísima que va a destruir el universo y entonces pues siguen viajando en el tiempo porque eso nunca jamás trajo ninguna desgracia para intentar arreglarlo.
Y lo guay de Chrono Trigger es que hay 7 eras, digamos, 7 épocas diferentes entre las que puedes viajar, y lo que hagas en una era tiene repercusiones en el resto. Entonces, según lo que hagas y las decisiones que tomes y el orden en el que juegas los mapas, tienes un final u otro. El sistema de combate creo que está bien, pero creo que a día de hoy no es lo que se destaca de Chrono Trigger, sino que lo que se destaca de Chrono Trigger es que es un juego al que le ves una profundidad desde el mismo principio, que una fineza concreta que me parece muy genuina y me parece muy única de Chrono Trigger. Entonces, ¿se parece jugablemente Sea of Stars a Chrono Trigger? No. ¿Se parece en cuestión de historia a Chrono Trigger? Ya quisiera. Pero ¿se parece Sea of Stars a Chrono Trigger en cuanto a que ambos son juegos que avanzan muchísimo el género en el que están a través de un profundo conocimiento de cómo funciona? Sí, en eso sí se parece a Chrono Trigger. Sí, sí. Es que se parecen en eso, digamos, en lo inmensos que se sienten ambos juegos. Claro. En eso se parecen. Chrono Trigger a veces se... Está feo decir se sobrevalora, entonces no voy a decir que se sobrevalora, pero se sobredimensiona lo que es. Chrono Trigger es bueno por lo inmenso que es para ser un juego de SNES, ¿vale? Porque lo es inmenso, es una cosa que incluso hoy sería inmensa, ¿vale? O sea, acaso Chrono Trigger y seguiría siendo inmenso como es inmenso Sea of Stars. Sacaron Chrono Cross hace poco traducido para Switch y la gente estaba flipando con Chrono Cross como si no fuera un juego de hace décadas, ¿sabes? Claro. Pero en términos de diseño mecánico, Final Fantasy VI no es que le dé 7 vueltas, es que le da 8000 vueltas, ¿vale? O sea, el trabajo de Ito en Final Fantasy VI le da tantas vueltas a Chrono Trigger que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, Dios te bendiga, Sakaguchi, pero no eres un diseñador absolutamente excepcional, ¿vale? Eres un muy buen diseñador, pero no eres excepcional. Pero, en términos de el mundo, la narrativa, los personajes, el carisma, el arte, la música, claro, todo esto, Chrono Trigger es un juego absolutamente excepcional que no habría que cambiarle ni una coma. Tú sigues jugando la versión de NES y te sigue atrapando. Que te puedas pasar el juego en 3 horas, porque te puedes pasar el Chrono Trigger original en 3 horas, es increíble. Que le puedas dedicar 40 horas y te da un final completamente diferente si te lo pasas en 3 horas. En un juego del 95 me parece flipante. A mí me parece que Sea of Stars y Chrono Trigger se parecen en que son claramente el alumno de tu clase que ha estudiado, ¿sabes? Sí. Son 2 juegos que han estudiado, que se lo han jugado absolutamente todo, se han jugado sus Dragon Quest, sus Illusion of Gaias, sus cosas, incluso sus cosas más raras como el Record of Lodoss War o los Megami Tensei o lo que sea, y han aplicado todo este conocimiento a intentar hacer un juego que salga por encima, y creo que ambos tienen éxito en esto. Si ahora te coges el combate de Chrono Trigger, a mí personalmente se me hace bola. Igual que el de Suikoden no, porque me parece un poco más ágil, el combate de Chrono Trigger se me hace un poco de bola. Pero se hace bola. Igualmente valoro mucho por lo que plantea en su lo que plantea en su concepto. Por ejemplo, Chrono Trigger es uno de los primeros juegos de tomar influencia de Live Alive, por ejemplo. Y creo que fueron verdaderamente visionarios ahí, porque es un concepto que a día de hoy sigue siendo muy potente. Entonces, en eso sí que creo que tienen éxito. En lo otro, bueno, pues probablemente no. No creo que Sea of Stars sea un juego perfecto, pero sí que es un juego que a mí me ha fascinado, me ha hecho pasármelo súper bien. Veo sus defectos, pero me dan totalmente igual, porque me parece una celebración y una adaptación del género RPG que no necesito más que eso tampoco, ¿sabes? Creo que este tipo de juegos son lo que son una medio parodia, medio reinterpretación, medio propuesta sobre un género clásico y ya establecido, y tanto Sea of Stars como The Messenger me parecen un 10 en hacer lo que hacen, entonces creo que eso es lo que importa. Es literalmente eso, ¿no? No necesito añadir nada. O sea, es un juego muy divertido, es un juego muy bueno, ha tenido muy bien los deberes. No pretende ser el sucesor de Chrono Trigger y es un poco esa la clave. Pretende ser su propia cosa, ha aprendido la lección.
quiere hacer su cosa, quiere ser un juego que parece retro, pero ser un juego sobre todo moderno y accesible. Es un juego muy accesible que se juega muy bien en términos de 2023. Creo que se seguirá jugando muy bien en términos de 2030 y cuidado porque esto no es ninguna tontería de decir. Esto es una cosa... Cuidado, pocos juegos se pueden decir de 2023 esto. Y es un juego muy bonito, muy interesante, que me lo he pasado muy bien jugando y que he disfrutado muchísimo y que y que ya tengo reservado para comprarme físico, porque lo quiero tener en mi colección, porque es un juego que me ha encantado. Pues con esto vamos a cerrar el programita de hoy. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de este juego, así que me he quedado muy satisfecha. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Adiós.